Hay vidas que nacen con la condena escrita desde el primer día. Cesarión no fue un guerrero, no fue un estratega, ni siquiera llegó a gobernar de verdad, pero su nombre fue suficiente para aterrorizar a Roma, porque representaba una idea imposible de tolerar. Un heredero capaz de unir el prestigio de Julio César con el trono de Egipto. Esta es la historia del último faraón del Egipto helenístico, el niño que Cleopatra quiso convertir en futuro, y que Octavio decidió borrar del mundo. Cesarión nació en el año 47 a.C. Nació en un Egipto que aún conservaba la grandeza de su pasado faraónico, pero que dependía cada vez más del poder romano. Su madre era Cleopatra VII, la reina más famosa, más hábil y más peligrosa del último siglo de la República. Y su cuna fue Alejandría, la capital cultural del Mediterráneo, un lugar donde coexistían templos egipcios, bibliotecas helenísticas y palacios cargados de intrigas. De su infancia se conocen pocos detalles, pero las fuentes coinciden en algo esencial. Cleopatra lo crió con una obsesión clara. No era solo su hijo, era el futuro de la dinastía. Su educación habría seguido el modelo de la corte tolemaica: lenguas, retórica, religión egipcia y las artes de la realeza helenística. Pero aunque viviera rodeado de lujo, había algo que ningún tutor podía enseñarle: cómo sobrevivir a un tablero político donde Egipto estaba dejando de ser un reino para convertirse en el premio final de Roma. Para entender a Cesarión, hay que entender su mundo. El Egipto tolemaico era una potencia histórica, pero había perdido gran parte de su fuerza militar y económica. Tras generaciones de luchas internas, Cleopatra gobernaba con una doble exigencia: respetar la tradición faraónica y sostener la identidad cultural griega de su dinastía. Además, debía mantener unido un poder frágil, en medio de una red de intereses: familias alejandrinas influyentes, sacerdotes, funcionarios del Nilo, y una economía presionada por guerras previas, también por la necesidad de financiar defensas cada vez más costosas. En ese contexto, tener un heredero legítimo no era un detalle dinástico, era un arma política, era una señal de continuidad, en un reino que podía derrumbarse en cualquier momento. Cleopatra entendió antes que nadie que el futuro de Egipto dependía de Roma. Por eso vinculó su destino a un hombre clave: Julio César. Su intervención militar en Egipto restauró la autoridad de Cleopatra, tras el conflicto con su hermano Ptolomeo XIII. Desde entonces, la relación entre Egipto y Roma cambió para siempre. Y si Cesarión era realmente hijo de César, entonces el niño no solo era un príncipe egipcio, podía ser un factor explosivo en el corazón mismo de la política romana. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado en Roma. Poco después, Cleopatra ejecutó uno de los movimientos más audaces de su vida. Presentó públicamente a su hijo como heredero legítimo de César. Con ese gesto buscaba dos cosas: asegurar la continuidad de su dinastía y fortalecer su posición frente a las facciones romanas que se devoraban entre sí. El joven fue coronado como Ptolomeo XV, un título que lo convertía en rey y en propaganda viviente. Aunque fuera demasiado pequeño para gobernar, su imagen era un mensaje político. Egipto tenía futuro. Egipto tenía un heredero. Y ese heredero, decía Cleopatra, tenía sangre de Roma y de faraones. Pero en Roma había alguien que no podía permitir que esa historia se volviera real: Octavio, heredero adoptivo de Julio César. Octavio estaba construyendo su legitimidad sobre una idea muy simple: él era el único sucesor válido. Y ahí estaba Cesarión, un niño que, si era hijo biológico de César, podía convertirse en bandera para cualquier rival político. La existencia del príncipe egipcio era un riesgo intolerable. Así, sin haber tomado una sola decisión militar, sin haber pronunciado un gran discurso, sin haber hecho nada más que existir, Cesarión ya tenía un enemigo más poderoso que cualquier ejército del Nilo. Durante su juventud, Cesarión apareció en ceremonias y actos públicos junto a su madre. Las representaciones oficiales lo mostraban con iconografía faraónica, con símbolos religiosos y políticos que lo proyectaban como cogobernante y como continuidad divina del linaje. Su papel era mayormente simbólico,
pero su presencia tenía un objetivo claro: recordarle al pueblo que la dinastía seguía viva. En Alejandría, para quienes deseaban un Egipto independiente, Cesarión era esperanza. Para Roma, era un problema esperando el momento de estallar. El destino de Cesarión se selló cuando Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados en Actium. Ocurrió en el año 31 a.C. Esa batalla no fue solo un golpe militar, fue el anuncio del final. Cuando Octavio avanzó hacia Alejandría, Cleopatra intentó salvar lo único que aún importaba. Envió a Cesarión hacia el Alto Egipto, con la esperanza de que escapara, con la esperanza de mantener vivo el legado ptolemaico. Pero ante la posibilidad de que el joven faraón sobreviviera, Octavio vio la amenaza definitiva. Después de la muerte de Cleopatra, tomó la decisión más fría y más determinante. Ordenó capturar y ejecutar a Cesarión. Con un solo acto, eliminó a un rival potencial y cerró la puerta a cualquier futuro alternativo. La muerte de Cesarión no fue solo la caída de un joven príncipe, fue el fin definitivo de la dinastía tolemaica. Un linaje que había gobernado casi 3 siglos desde los días de Alejandro y sus herederos. Y fue también la transformación de Egipto en provincia romana. Bajo control directo, el Mediterráneo oriental entraba en una nueva era, y Roma, ahora bajo Octavio, ya no sería una república jamás. El triunfo de Octavio no solo se impuso con ejércitos, también se impuso con historia. La memoria de Cesarión fue borrada de documentos oficiales. El silencio se convirtió en política, porque mientras existiera el recuerdo del niño, existía una posibilidad simbólica peligrosa. La posibilidad de que Cleopatra no había sido solo una reina derrotada. La posibilidad de que había sido la madre de un heredero legítimo de César. En Egipto, sin embargo, persistió otra lectura. Cesarión como el último representante legítimo de una tradición que unía herencias griegas y egipcias. En la historiografía moderna, su figura sigue siendo la de un personaje trágico, un puente entre dos mundos, un futuro posible que nunca se permitió existir. Cesarión no murió por lo que hizo, murió por lo que podía llegar a ser. En su sangre se cruzaban la ambición de Cleopatra y la leyenda de Julio César. Y eso, para el naciente imperio romano, era demasiado peligroso. Porque cuando el poder está naciendo, no tolera sombras, no tolera herederos alternativos, no tolera símbolos que puedan competir con su relato. Si te gustó esta historia, suscríbete a Crónicas del Pasado y contame en los comentarios. ¿Crees que Cesarión podría haber cambiado el destino del Mediterráneo si hubiera logrado escapar? Nos vemos en el próximo capítulo.